¿Cómo califica la elección de Andrónico Rodríguez, esta reelección a la cabeza del Senado? Desde Comunidad Ciudadana tienen una postura muy particular, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros pensamos, buenas noches, pensamos que lo que ha pasado en el Parlamento Nacional, en el Senado Nacional, es fruto nuevamente de la unificación de los dos sectores del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo alevista y a la de la ARCE se han juntado nuevamente para conseguir los 20 puntos, los 20 votos que necesitaba Andrónico para ser elegido. Se necesitaban 19 votos. Nosotros, la oposición, hemos tenido 16 votos. ¿Qué le puedo decir? Las caricias y las peleas en las calles, entrevistas y arcistas, se diluyen cuando se tiene que discutir el tema del poder. Así lo hicieron en 3 momentos últimamente, con el fiscal nacional, para la elección del fiscal general del país, de la nación, donde votaron por 2/3 en la Asamblea Plurinacional, entre arcistas y vistas, y en lo que ha sucedido ahora con el Tribunal Constitucional, que ha dejado sin efecto las elecciones judiciales en 5 departamentos, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, en Pando y en Beni, y ahora con la elección de don Andrónico Rodríguez. Nosotros estamos profundamente preocupados porque la actitud de Comunidad Ciudadana era fundamentalmente la actitud de decir, ellos han generado un problema en el país, en 21 días de bloqueos entre el ala radical del MAS liderizado por Evo Morales, y la incapacidad del gobierno de Arce de resolver la crisis política generada en su partido, en el MAS, y peor aún de dar señales claras al país sobre cómo resolver la crisis económica. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido pues que los votos arcistas han ido a ser el presidente a don Andrónico Rodríguez. Ahora, senador, si me permite... Si me permite, por favor, senador. En este sentido, ¿usted considera de que hay un pacto entre arcistas y evistas? Pacto que se va a cerrar mañana en este diálogo en el Defensor del Pueblo, con la mediación del Defensor del Pueblo, donde podríamos hablar de diálogo igual a impunidad en algunos delitos, sobre todo contra Evo Morales. Yo creo que lo que está sucediendo es fundamentalmente aquello. Al estar arrinconado Evo Morales y... bueno, nunca se puede saber. Evo Morales es un animal político y sobre todo tiene mucha capacidad en el manejo de los grupos populares y la movilización de sectores campesinos. Pero bueno, ante tener denuncias penales tanto en Bolivia como en la Argentina, su capacidad de moverse se ha dificultado. Él tiene que resolver e intentar volver su problema a un problema político y no un problema penal o judicial, porque eso conllevaría a graves problemas de su imagen y de la posibilidad de ser candidato. Entonces, lo que yo creo que está haciendo es generar una posibilidad cierta de un acuerdo político. Han desbloqueado, y creo que una de las negociaciones, pensando en voz alta, es que ellos han definido, ha pedido el apoyo para Andrónico Rodríguez. Por otro lado, el gobierno ha pedido que los autoprorrogados dejen sin efecto las elecciones judiciales, cada vez las veo más lejanas, y bueno, se autoprorroguen los magistrados que han sido ya, por una ley de la nación, han sido totalmente sacados de su puesto, pero ellos no han acatado esa ley del país. Entonces, hay cosas muy claras, lo del fiscal general de la nación. Entonces, nos han hecho creer a nosotros que se están matando, cuando en el fondo están reorganizando su poder. Esto me conlleva a decir que probablemente lo que vaya a suceder de aquí para adelante en la política boliviana es que Evo Morales empiece a ser un animal político y probablemente lo que suceda es que él no sea candidato del movimiento al socialismo, tampoco el señor Arce Catacora, que cada vez se ve más debilitado en las encuestas, no tiene capacidad de gobernabilidad y no ha podido resolver la crisis económica que viene como un tsunami al país. Por consiguiente, están intentando ver si los nuevos cuadros, las nuevas figuras del movimiento al socialismo, léase Andrónico Rodríguez o léase el ministro Castillo, pueden generar puentes de unidad entre ambos sectores del masismo.
Si no es así, ellos se dan cuenta que probablemente su posibilidad de volver a reproducir el poder se acorta muchísimo. La oposición democrática, la centralidad política del bloque democrático que intenta abrir un nuevo ciclo político en el país, va a ir creciendo, va a ir copando las ciudades, ya las ha hecho, las ciudades intermedias y probablemente ingresa hasta el área rural. Entonces es un momento de gran dificultad, de crecimientos decrecientes, como dirían los economistas, por parte del movimiento al socialismo, que después de casi 20 años se da cuenta que su ciclo está terminando. Ahora, en este sentido, queda un año prácticamente para los legisladores tras que se cumpla el tiempo de Luis Arce y el tiempo también de los representantes del legislativo. ¿Cuál es la tarea de la oposición, senador, dentro de este último año de gestión? Continuar con la agenda inconclusa, que implica sobre todo dar pautas en el legislativo sobre cómo manejar los cambios en la crisis económica, en defensa de los intereses populares, pero al mismo tiempo en la posibilidad de dar estabilidad financiera y económica al país. Resolver el tema con medidas importantes, el tema de la gasolina, del gas y del diésel, que están escaseando en el país, cómo se va a hacer con el cambio del dólar respecto a la moneda nacional, que oficialmente está en 6.97, pero que realmente está en 11 o más, depende la semana en que uno necesite dólares. Romper ese cerco, ese corralito que se ha armado sobre las cuentas de los bolivianos y sobre todo en las cuentas en dólares, y sobre todo intentar tener medidas de respaldo a que los sectores populares no sufran sobre todo el tema de la inflación, una inflación que va a más del 70%. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de la democracia en el país. Nos interesa que el proceso democrático que viene en el 2025 tenga un padrón electoral claro, tenga la posibilidad de que se haga un recuento temprano de las elecciones, el cambio de los vocales que hacen falta al Tribunal Electoral, si va a haber o no elecciones abiertas, selecciones abiertas en la posibilidad de elección de candidatos, y por último el tema de qué va a suceder con la justicia. La reforma de la justicia no llega al país. Juan Lechín Oquendo decía en los años 70 o 60 que si uno quería tener poder en Bolivia necesitaba militares. Ahora se dice si uno quiere tener poder necesitas magistrados, y mejor si son autoprorrogados, porque así responden a las órdenes del gobierno central. Ese tipo de cosas ameritan una reforma en la justicia que el país está reclamando, y que al mismo tiempo le dé certidumbre, le dé seguridad y le dé posibilidades al ciudadano boliviano de entender qué vamos a hacer de aquí para adelante. El nuevo ciclo está en marcha. Yo creo que el 2025 van a haber grandes avenidas que van a permitir que el país inicie un nuevo ciclo político con más democracia, con más inclusión y sobre todo con más participación entre ciudadanos del occidente, del oriente, de las áreas rurales y las áreas urbanas. Evitar y desterrar esa duplicidad entre taras y caras, entre cambas y collas, hacer un proyecto de unidad nacional con democracia, con inclusión y sobre todo con el apego a la ley, a la constitución política del Estado. Y que vengan mejores días para Bolivia, senador. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Algo que quería comentarte. Nosotros en la elección de Andrónico planteamos que se debería votar nominalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea de cara al país, que cada senador, que somos 36, digamos por qué estamos votando por el sí o por el no. Se opusieron tenazmente, no quisieron aquello, querían voto por escrutinio, o sea, voto cerrado. Cuando les planteamos en segunda instancia entonces que cada papeleta tenga la firma de los vocales de cada partido que habíamos nombrado, tampoco quisieron hacerlos. Entonces aquí se denota que ha habido subterfugios, ganas de intentar romper a los partidos, pero sobre todo llama la atención, como te digo, y hay que poner mucho oído en aquello, que el movimiento al socialismo del área del presidente Arce
ha votado y ha posibilitado sobre todo la elección de un quinto periodo de don Andrónico Rodríguez. Que yo quiero decirte que, modestia aparte, nosotros hemos tenido un trabajo institucional con mucho respeto en el Senado Nacional, en la directiva del Senado, pero eso no implica que una cosa sean los temas institucionales, pero cuando se trata de politizar en función de intereses partidarios, ahí es donde nos hemos opuesto y hemos dicho no al manejo partidario del movimiento social, al socialismo, que el Senado no debe cumplir ese rol, ni evistas ni arcistas. Muy bien, muchísimas gracias, senador. Gracias por aquella aclaración. Nosotros seguimos con más en Cartas sobre la Mesa. Hablamos acerca de esas conclusiones de las 6 federaciones del Trópico.